Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Creo que ya están todos dispuestos después de alabar y de cantar y de bendecir el nombre de nuestro buen Dios en este domingo de Pascua de Resurrección, como el mundo cristiano lo está celebrando. Para nosotros es un gran gozo poder estar reunidos virtualmente hoy a través de este medio, porque nosotros sabemos que a nosotros no nos une una festividad, sino a nosotros nos ha unido la sangre preciosa de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario y conquistada victoriosamente para cada uno de nosotros por toda la eternidad. Por eso me gozo estar con ustedes a través de este día, y hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses 3 del 1 al 4. Vamos a dar lecturas todos juntos de esta porción de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios por la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces, mis amados hermanos, hoy domingo de Pascua de Resurrección es para el mundo cristiano un día de victoria. Victoria sobre la muerte y su poder. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre Satanás. Pero por sobre todas las cosas, esa, mis queridos hermanos y hermanas, es la victoria de Cristo conquistada en la cruz. Por eso nadie puede recibir mérito alguno que no sea solamente nuestro Señor Jesucristo, por todo lo hecho por Él solamente y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Colosa, él escribe, ¿sabes por qué? Porque Epafras, que era el responsable de la obra ahí de Colosas, hizo un viajecito de casi 2000 kilómetros hacia Roma para visitar a Pablo, que estaba en prisión. Y se fue para solicitar de Pablo ayuda, dado que la iglesia de Colosa estaba en peligro de recaer en el paganismo. ¿Por qué digo esto, mis queridos hermanos? Porque los colosenses tenían una mezcla de paganismo y de herejías y de idolatría que era muy conocida en la zona. Desde luego, ellos, cuando recibieron a Cristo, ellos cambiaron su vida, pero ellos tenían una influencia y una presión muy grande aún en Colosas, y por lo tanto había peligro de que ellos también en cualquier momento puedan sucumbir o volverse atrás. Por eso Epafras va a buscar ayuda de su amado hermano, el apóstol Pablo, hasta Roma, y es allí donde él, comentándoles todas estas cosas, Pablo escribe esta carta. Pablo, conocedor del tema, por supuesto, les advierte de este peligro y les exhorta a perseverar en la fe. Y él le dice tres cosas muy importantes que vamos a rescatar aquí en los textos de Colosenses. Fíjate en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23, dice la palabra del Señor: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El apóstol Pablo está llamando la atención y removiendo en ellos si es que verdaderamente ellos recibieron el evangelio y están firmes en la fe. Ese evangelio que le hablaba de ese Cristo resucitado, como hoy el mundo entero está festejando, pero quizás sin conocerle, o quizás vacilando también en su fe, o teniendo o fundando su fe sobre una fe muerta.
También en el capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6 del libro de Colosenses, Pablo le dice otra vez a los hermanos: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Los colosenses habían recibido a Cristo después de grandes luchas que sostenían con el paganismo y todas aquellas cosas que lo perturbaban. Pero Pablo les recuerda que ellos habían recibido al Señor Jesucristo, siendo Jesucristo el mejor de los testimonios creíbles, y ellos debían andar en pos de él. Pero luego también le dice en el capítulo 3, versículo 2, Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Mis queridos hermanos, ¿qué quiero decir hoy en este domingo de Pascua? Que seguramente muchos estarán predicando acerca de la cruz y de la resurrección, pero hoy yo quiero enfocar dónde está fundada nuestra fe. ¿En la victoria de la cruz? ¿Está verdaderamente nuestra fe afirmada y andando como digno del Evangelio de Jesucristo? ¿Estamos poniendo nuestra fe mirando las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? Porque si es todo lo contrario, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, en vano murió Cristo. Mis amados hermanos, quiero contarte que yo ya estoy viviendo mi Pascua número 60. Es decir, hace 60 años estoy festejando todo lo que significa la Semana Santa, con todos los intríngulis que tiene y que hemos recibido como una herencia de la tradición católica romana. Ahora, ¿está mal eso? No, qué va, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir entonces con esto? Bueno, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, el apóstol Pablo está diciendo que Cristo es nuestra Pascua y que Él ya fue sacrificada por nosotros. No es una tradición, es una realidad. No consiste en juego de cartas, en lobas, en truco, en generalas, en dominó. No consiste en rosca de Pascua, en huevo de Pascua, en conejitos hechos de chocolate. No consiste en eso la Pascua. Mis queridos hermanos, ahora Jesús le dijo a Juan en Juan capítulo 17, versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros tenemos una responsabilidad y un llamado a hacer algo. Por eso es que dice: y envió a sus discípulos diciéndole: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto que acabo de leerlo de las Escrituras está en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Entonces, mis queridos hermanos, proclamar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra es un privilegio y una responsabilidad que nos ha sido dada solamente a la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad de dejar de ser un pésimo testimonio siguiendo tradiciones, ritos mentirosos que nada tienen que ver con las cosas de Dios. Entonces, como dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, dice aquí, debemos buscar las cosas de arriba. El cristianismo de hoy se pasa más en festejos aquí en la tierra y no viviendo y poniendo los ojos en las cosas de arriba. Yo lo he vivido. Quizás tú también lo has vivido. Y quizás estás luchando con morir a eso. Aún lo sigues haciendo. Aún espera la Semana Santa. Aún quizás has ido a comprarte un mazo de cartas nuevos.
Quizás has invertido y has guardado monedas para apostar. Quizás te has divertido hasta largas horas de la madrugada, no has dormido, quizás has amanecido, has hecho vigilia, pensando que eso es la Pascua. Cuidado. Puede que muchos cristianos no logren entender ni alcanzar la plenitud de Cristo. Al pasar por alto lo que dicen las Escrituras y al fallar en la aplicación de las mismas, y pueden caer víctimas de la intimidación de este mundo. Pablo les recuerda que ellos han resucitado con Cristo, al igual que quiero recordarte a ti hoy. Tú si has creído en Él, has resucitado juntamente con Él. Posees la vida eterna de Cristo. Has resucitado para vivir en otra dimensión. Entonces no debemos olvidar ni ignorar nuestra identidad con Cristo, ni la manera como hay que vivirla. Mis hermanos, la palabra de Dios dice aquí en el versículo 1, buscad. ¿Qué quiere decir buscad? Sí, está en imperativo. Indica, ¿sabes qué? Una acción continua. Y Jesús lo declaró de la siguiente manera. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, quizás tú conozcas de memoria este versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Sí, mi querido hermano y hermana, ocuparnos de las cosas celestiales es ocuparnos de aquel que reina sobre ellas, así como de sus propósitos y de sus planes. Nosotros estamos metidos en sus propósitos y en sus planes. Nosotros somos parte de ello y debemos estar apurados, empecinados, esforzados en cumplirlos cuanto antes todas estas cosas. Mis queridos hermanos, debemos entender que cuando los cristianos comenzamos a vivir en los lugares celestiales, entonces somos capaces de manifestar en este mundo los valores del reino celestial para la gloria de Dios. El mismo apóstol Pablo señala esta preocupación cuando intima a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. De ser así, es que logramos pensar en todo lo verdadero, como dice en Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y en toda virtud. Y cuando estos valores celestiales prevalecen en nuestra mente, se produce como resultado un comportamiento piadoso. El espíritu que movía a Cristo a sacrificarse por amor de nosotros era la fuente para hacerlo. Mis hermanos, la Biblia menciona con frecuencia la posición de exaltación de Cristo. Cristo fue coronado y exaltado a la diestra del Padre. De esta manera se estableció como la fuente de bendición para su pueblo, lo que acabo de decir momentos atrás. Los creyentes podemos tener la certeza de que nuestra búsqueda termina en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, como dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Mis queridos hermanos, el viernes pasado, recordamos nosotros la crucifixión y la muerte de Jesús. Pero el día anterior habíamos observado su agonía en el huerto de Getsemaní al saber que la copa a beber era muy amarga y mortal. Él lo sabía, pero aún así lo bebió. Ocupó mi lugar, tu lugar. Recuerda, la paga del pecado es muerte, como nos dice ahí en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23.
Así que nosotros entonces merecíamos morir. Por supuesto que sí. Y Él canceló nuestra deuda con su muerte. Él venció y nosotros vencimos con Él. Entonces podemos decir, al igual que Pablo en 1 Corintios capítulo 54, en la última porción del versículo 54 hasta el 57, voy a leer, dice la palabra del Señor: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, quiero ir ya concluyendo con el mensaje de hoy. ¿Cómo entonces debemos celebrar nuestra Pascua? Quizás sea la pregunta. Quizás piense de que estoy totalmente en contra de que tú pases un rato con tu familia divirtiéndote. No, 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 no. Yo quiero solamente que tú tengas en cuenta que eso no es la Pascua. Y esto no es ser religioso ni ser un fariseo. Es simplemente poner las cosas en su lugar. Poner las cartas sobre la mesa, como dirías tú. Entonces, la respuesta que nos dio el apóstol Pablo cuando él lee ahí dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Claro que sí. A veces nosotros, ¿cuántas veces hemos disfrutado, nos hemos juntado en las Pascuas para pasar y amanecer jugando? Pero simplemente lo hacíamos porque teníamos una motivación carnal. Aún nos juntábamos y después nos cuereábamos y nos criticábamos. Y a veces se armaban grandes peleas y la familia terminaba mal por una carta, porque se dijo que se hizo trampa. Estamos celebrando entonces la Pascua con levaduras de malicia y de maldad. Pero aquí la palabra de Dios dice que debemos actuar de una manera diferente, porque nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Entonces ya la maldad y la malicia no están en nosotros, no deberían estar. Entonces debemos tener una Pascua totalmente diferente. Por eso, mis queridos hermanos, en este tiempo me dirijo a mi querida iglesia y quiero animarles a tener un enfoque espiritual de estas fiestas. Que estas fiestas sean diferentes. Poniendo como el texto que acabamos de leer en Colosenses, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra preocupación no tiene que ser lo que vamos a tomar o con lo que vamos a comer. Porque eso es una cosa de todos los días. ¿O no lo hacemos todos los días? Comer y beber. Entonces la Semana Santa es un día más en el cual nosotros le hemos rodeado simplemente de una mala reputación. Pero quiero decirte que para eso no murió Cristo. Para eso no resucitó Cristo. Por eso quiero, mis queridos hermanos, en este día, compartir este texto con ustedes de Colosenses, donde nos anima a mirar las cosas de arriba, no las de la tierra, si es que verdaderamente permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos recibido. Y así como nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, debemos andar en Él. Repito, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mi querida iglesia, felices Pascua de Resurrección a todos ustedes. Y vamos a permanecer orando unos por otros hasta que esto termine, cuando vamos a reunirnos nuevamente todos juntos en un fuerte abrazo y donde
quizás seguramente se nos va a escapar un lagrimón, porque así como quizás ustedes extrañan la reunión, también yo no solamente extraño la reunión, sino los extraño a ustedes, porque ustedes son mi vida, son parte de mi vida, porque somos hechuras creados para buenas obras en Cristo Jesús. Oremos, queridos hermanos.